Son las 20:40, programa número 219 de Panorama Tucumano. Hoy con el foco puesto en lo que dejaron las elecciones de medio término del domingo. Les habíamos adelantado. En primer término vamos a hablar con Paola Subán. Es magíster en comunicación política y además directora de Subán Córdoba y Asociados, para ver si podemos entender un poco qué dijeron las urnas, qué pasó el domingo. Muy buenas noches, Paola, gracias por darnos unos minutos. Bienvenida a Panorama Tucumano nuevamente. Ya charlamos en otra oportunidad, charlaste con Federico Banmamre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto. Bueno, tienen un trabajo previo de todo lo que tiene que ver con la campaña y lo que puede pasar en la jornada electoral, y después una posterior que es tratar también de analizar los números. De buenas a primeras, ¿qué lectura haces del resultado electoral nacional del domingo? Bueno, claramente ha sido un triunfo del oficialismo nacional, que ha sido bastante dispar en las distintas provincias, pero por supuesto una victoria clara que le da al presidente, yo diría, una fortaleza más política que social. Este triunfo le da al presidente Milei la posibilidad política de negociación, de construcción de consensos con las distintas provincias, con el interior del país, para llevar adelante las reformas de segunda generación que se plantearon en la campaña, porque con el número obtenido tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y los posibles aliados que pueda tener en ambas cámaras, tiene la posibilidad de avanzar con las reformas propuestas y por supuesto, esa fortaleza política que le da esta capacidad de negociación, decía que es más política que social, ¿no? Porque si bien el apoyo ha sido mayoritario para el oficialismo, hay que tener en cuenta que tiene casi un 60% de la población que ha votado una opción diferente al oficialismo nacional. Y esto lo que está reflejando es que hay un consenso precario de la sociedad, ¿sí? Una sociedad que necesita ver una mejora en su economía, en su día a día. Los hechos de las modificaciones, de las reformas, del ajuste que ha planteado el presidente Milei, bueno, no se reflejan en la economía de la gente, y me parece que a partir de este momento es un punto de inflexión en el que la ciudadanía va a empezar a reclamar esas modificaciones y esa mejora en la economía del ciudadano de a pie. Acá quizás, te consulto, se observa por ahí, no sé qué pesó más o qué crees vos, si justamente los números de los que estás hablando reflejan ambas cosas, porque por ahí parece que hay un sector de la sociedad que de alguna manera supo, desde la comunicación política, comprender Milei y obtuvo este porcentaje que consiguió en la votación del domingo. Y quizás hay todo un arco opositor que no logra comprender qué es lo que está pidiendo la sociedad. ¿Puede ser que vaya por ahí de alguna manera parte de la lectura? Bueno, sí, yo creo que es muy importante esa reflexión que estás haciendo, ¿no? Me parece que ahí no hay un acierto tan contundente del gobierno nacional como una falta de la oposición por leer a esa parte de la población que no
está de acuerdo con la opción del oficialismo, ¿no? Creo que hay responsabilidades de la oposición. Creo que la oposición, si nos concentramos exclusivamente en el peronismo, hubo una inercia en el triunfo que obtuvo en la provincia de Buenos Aires en septiembre y que se confió en un resultado electoral mucho más beneficioso. Y por el otro lado está el resultado obtenido por Provincias Unidas, que ha sido realmente muy exiguo y muy mínimo, que muestra a las claras, por un lado, que la ciudadanía está realmente polarizada, ¿no? Sí. Durante el 2023 hablábamos de un escenario de tercios, porque había irrumpido una nueva fuerza política en el escenario electoral, que era La Libertad Avanza, y entonces el escenario se había partido en tres. Teníamos por un lado el peronismo, por otro lado Cambiemos, Juntos por el Cambio, y por el otro lado el mileísmo. Bueno, evidentemente La Libertad Avanza ha logrado cooptar esa parte de Juntos por el Cambio, de Cambiemos o del PRO, y ha logrado polarizar nuevamente a la ciudadanía. Por lo tanto, esas opciones más moderadas, más de centro, más de la avenida del medio, han quedado muy desdibujadas, porque no han mostrado una propuesta nítida en la que se posicionen como dialoguistas o no dialoguistas, de acuerdo o no de acuerdo. Digo, esa propuesta no logró comunicarle a la ciudadanía una opción nítida y por lo tanto no ha tenido una buena performance electoral. Veremos de cara al 2027 si logra reforzarse, si logra hacerse más voluminosa en términos electorales, si logra consolidar una propuesta más concreta, más nítida de cara a la ciudadanía, o si vamos a tener un escenario electoral nuevamente polarizado como el que hay hoy, al día de hoy. Puede ser también un poco, hablando de esta performance de las otras fuerzas, insistiendo con esto que estamos charlando. Recuerdo hace 2 años, después del triunfo de Milei, hacían una cierta mea culpa los sectores, los partidos convencionales de todas partes, el radicalismo, el peronismo o kirchnerismo, decían, bueno, tenemos que escuchar, algo está pasando, y de repente como que da la impresión que en el camino se olvidaron y volvieron exactamente con el mismo discurso o el mismo libreto con el que fracasaron 2 años atrás. Sí, yo creo que en realidad no hay una narrativa de futuro, ¿no? Dice el colega Mario Riorda que las campañas electorales se han vuelto actos puramente adversariales. Claro. Es decir, estoy en contra de, en lugar de una propuesta que logre convencer a la ciudadanía que hay una perspectiva de futuro. Las elecciones que eran en su momento un espacio de debate de futuras políticas públicas o un espacio para que la ciudadanía pueda hacer un voto informado en relación a propuestas, bueno, han dejado de comportarse de esa manera. De hecho, las plataformas electorales prácticamente han desaparecido. La irrupción de la boleta única, en lugar de eliminar las boletas sábanas, han convertido a las candidaturas en una boleta prácticamente fantasma, porque en la boleta única lo único que aparece es el nombre del primer y segundo candidato, cuando en realidad no sabemos o no conocemos los nombres del resto de las listas. Es decir, prácticamente votamos sin conocer a quienes votamos. Y hay
una deficiencia institucional, me parece a mí, muy importante. Primero por la suspensión de las PASO, que eran un espacio de democratización interna de los partidos políticos, en los que tenían la posibilidad de dirimir internas. Y por el otro lado, el diseño de la boleta única, que no nos permite conocer a la totalidad de los candidatos, y la falta de acción pedagógica o de capacitación de los partidos políticos en mostrar realmente quiénes van a ser los candidatos y cuáles son las propuestas de cada una de las fuerzas. O sea, para vos fue, repasando, un error eliminar la opción de las primarias y no estaría siendo, según tu visión, el mejor sistema de la boleta única por los motivos que hablas del desconocimiento que puede haber con el resto de los integrantes de una lista. Mira, la boleta única tiene fortalezas y tiene debilidades. La boleta única, bueno, en la provincia de Córdoba está vigente desde el año 2011, en la provincia de Santa Fe está vigente desde el año 2009, y en las dos provincias ha presentado los mismos problemas, que es el hecho de que no se hace la pedagogía suficiente para que el elector pueda emitir su voto con total conocimiento de qué es lo que está votando y cómo se vota. En esta ocasión se ha votado en algunas provincias, en Tucumán no, pero en algunas provincias, en algunos distritos se ha votado senador y diputado, y lo que ha sucedido es que ha habido mucho más voto en blanco de el cargo de diputado que de senador. Por lo tanto, la confusión que genera la boleta única es que el elector tilda el primer cargo y deja en blanco el resto de la boleta. Claro. Y eso ha significado una diferencia en esos distritos en los que ha habido que votar dos cargos de por lo menos 5 puntos entre senador y diputado. Y eso es un problema, porque una diferencia de 5 puntos puede definir una elección. Claro. Por lo tanto, me parece que, no estoy en contra de la boleta única, pero sí me parece que es perfectible el diseño, que es perfectible la acción de la justicia electoral, en este caso de la nacional, de capacitar al electorado sobre cómo se utiliza la boleta. Yo estoy permanentemente trabajando en estos temas, permanentemente en las redes sociales, y la verdad es que no he visto una sola publicidad de la Justicia Electoral Nacional explicando cómo funciona la boleta única. Por lo tanto, me parece que no es un sistema que haya que descartar, tiene muchos beneficios, un escrutinio que ha sido rápido, que ha sido transparente, evita muchas picardías de los partidos políticos, pero también es perfectible, hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando al electorado para que pueda efectivamente utilizarla como corresponde, y para que en las próximas elecciones este sistema funcione mejor y la ciudadanía pueda emitir un voto informado mucho más acorde a lo que quiere votar. Ahí también puede haber habido, lo digo en potencial, pero se deja abierto a pensar que puede haber habido una intencionalidad quizás de que no se conozca tanto o que este desconocimiento termine favoreciendo más a alguna fuerza que a la otra. Del sistema, bueno, lo que sucede es que en esta elección el foco del gobierno nacional ha sido concentrar la campaña en la figura de Milei, claro, no en la figura del candidato local, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, en la mayoría de las provincias, los candidatos locales eran candidatos realmente desconocidos. Claro, claro. Tengamos en cuenta que el gobierno nacional apuntó a hacer un armado propio, sin
en muchos casos sin alianzas locales o sin alianzas con partidos ya establecidos con su base electoral. Por lo tanto, han puesto candidatos que no estaban posicionados y que no eran conocidos por la ciudadanía. Por eso la campaña, la publicidad se concentró en fulano es Milei. Entonces, al tener mucho candidato desconocido en la boleta, bueno, beneficia a la fuerza que tiene el candidato más desconocido esta boleta única, o podríamos pensar que la benefició. Esto es algo que habrá que analizar más pormenorizadamente cuando tengamos tiempo de ver cuáles han sido realmente el escrutinio final, los resultados y cómo se ha comportado cada una de las fuerzas y cada uno de los candidatos en esta elección. Ya para ir cerrando, una más de lo nacional y después una de puntual de lo que pasó más un poco en Tucumán. Pero también, ¿a qué atribuís algo me dijiste al principio, este comportamiento social de una porción importante de los argentinos que quieren una mejora, que venían manifestando cierto desagrado con algunas directivas o de algunas decisiones que venía tomando el gobierno nacional, pero que sin embargo lo termina votando y sorprende mucho, bueno, en provincias como en Córdoba o en Santa Fe, con líderes fuertes en cada una de esas provincias que sin embargo le terminan dando un triunfo resonante a Milei, ¿no? Sí, mira, yo creo que hubo una modificación del humor en las últimas semanas. Uh-huh. Y me parece que se debe principalmente a 4 factores determinantes. Por un lado, y ya lo mencionamos, la extrema polarización uh-huh. a la que nos ha llevado y nos ha tensionado la campaña política, la campaña electoral, con el comportamiento del oficialismo y de la oposición. Por el otro lado, ha habido, diría yo, un voto miedo, ¿no? Miedo porque se instaló en la agenda pública, en la conversación pública en las últimas semanas, la posibilidad de una crisis o un shock en los mercados, si perdía el oficialismo, y esto abonado también por declaraciones del presidente Trump. En tercer lugar, hay un factor, y también esto de la mano de el voto miedo, ¿no? Un factor muy determinante y muy importante, que es el antikirchnerismo, ¿no? Hay una resistencia a volver a una situación anterior, y esto también tiene un componente de miedo, y por el otro lado, obviamente también un comportamiento de la oposición que lo mencionábamos al principio, una oposición fragmentada, debilitada, que se quedó con un resultado electoral de provincia de Buenos Aires pensando que se iba a replicar en esta elección, tanto del peronismo como de Provincias Unidas, sin una narrativa de futuro, sin una propuesta que contraste con la propuesta del gobierno nacional. Y entonces me parece que en una elección tan polarizada, donde las emociones son tan fuertes, el miedo es una emoción que moviliza y mucho, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que eso tuvo estos 4 factores que yo mencionaba, pueden haber tenido distintos pesos dentro de la elección de cada uno, pero que han tenido realmente mucha relevancia en la decisión de voto, y tengamos en cuenta que no solamente las emociones, sino las expectativas, ¿no? La gente vota en función de expectativas, y me parece que el gobierno nacional
acertó, o por lo menos tiene la capacidad de una generación de expectativas, de una mejora en la situación económica que todavía es fuerte en la ciudadanía y que espera apostar a eso, esta famosa frase que circula en las redes, elijo creer. Me parece que tiene una significancia muy interesante. La última, ahí veíamos el mapita, a ver si lo podemos poner de nuevo. Tucumán, una de las pocas provincias que no se pintó de violeta, con una elección, un triunfo claro y contundente de Osvaldo Jaldo, del oficialismo local. De hecho, lo menciona el propio Franco, ahí entre las fuerzas más votadas. ¿Cómo observas eso y a qué atribuís o cómo ves la estrategia que tuvo acá el oficialismo local con Jaldo respecto de estos comicios de medio término? Sí, lo que sucede es que esta es una elección que, si bien hizo un foco muy importante en lo nacional, también tiene un peso muy significativo lo que sucede en cada una de las provincias, ¿no? Y me parece que la provincia de Tucumán tiene una impronta muy clara y muy contundente. Y esto ha sucedido en el resto de las provincias también, que si bien se esperaba un resultado no tan importante para el oficialismo nacional, ha tenido un comportamiento similar. Hoy vemos un mapa pintado de violeta en muchas de las provincias, pero la realidad es que si comparamos el resultado del 2023 con el resultado del último domingo, el gobierno nacional ha tenido una disminución en su caudal electoral. A ver, hay que dejar claro esto. Por supuesto no se pueden comparar peras con manzanas. Fue una elección nacional contra una elección legislativa. El gobierno nacional siempre tiene, no solamente en el caso de la Libertad Avanza, sucede siempre una merma en su caudal electoral en las elecciones legislativas. Esto no le quita mérito a la victoria del oficialismo, pero la realidad es que la cantidad de gente, el volumen de gente que acompañó en el 2023 se ha reducido en esta elección. Y me parece que esto lo que nos indica es que hay un apoyo, por supuesto, ha ganado las elecciones, pero no es un cheque en blanco. Yo decía, tiene más apoyo político que social. Y con esto quiero decir que justamente no es un cheque en blanco la elección, el resultado. El gobierno nacional va a tener que hacer un esfuerzo muy importante en mantener esas expectativas de la ciudadanía para que ese apoyo se mantenga o continúe y para que siga teniendo el apoyo que ha tenido en estas últimas elecciones. Muchas gracias, Paola Zubán, por la charla, por tus consideraciones y reflexiones compartidas acá con nosotros y con todos los tucumanos. Buenas noches. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, estábamos charlando con Paola Zubán, es la directora politóloga, magíster en comunicación política, directora de Zubán Córdoba y Asociados, tratando de interpretar un poco los números de lo que sucedió a nivel nacional. Pero nosotros ahora ya, en minutitos, hacemos ahora una pequeña pausa y va a estar acá dialogando con María Gabriela, con La Gaceta, para todos ustedes el gobernador Osvaldo Jaldo, que es el gran ganador de los comicios del domingo. Pausa, charla con el gobernador.